yo creo. Sí. Sí, ahora ya está de nuevo grabando, así que vamos a comenzar con un poquito un marco conceptual, que no es nada más que una manera de entender la situación de las políticas ciclistas con el que yo he trabajado durante muchos años y este marco conceptual en concreto me ayuda porque me ofrece la posibilidad de integrar todas las dimensiones de la movilidad ciclista y de hacerlo de un modo que tiene en cuenta lo que es la justicia social, la equidad y entre ello, pues evidentemente entran las personas con diversidad funcional. Así que este marco nos va, espero que nos ayude a hacer este viaje juntas a través de esta intención de integrar lo que son las personas con movilidad reducida y con diversidad funcional en la movilidad ciclista. Entonces, como os iba comentando, este marco conceptual tiene varias dimensiones, no quiero desvelar misterios todavía, pero enseguida lo vamos a ver, los detalles, es un poquito para que veáis lo que vamos a hacer juntas hoy. Y veremos ejemplos para cada dimensión de la movilidad ciclista. Ejemplos relacionados, primero en general, para entender bien de qué estamos hablando, pero segundo, con ejemplos reales y con ejemplos aplicados de lo que es la movilidad ciclista inclusiva, sobre todo en el Reino Unido y en España, que son los dos países en los que yo estoy trabajando en estos momentos más intensamente y en los que conozco mejor, sobre todo Reino Unido, por el que llevo estos años aquí, porque han pasado cosas y os las puedo trasladar, todo el tema de la movilidad reducida en relación a la movilidad ciclista. Finalmente reflexionaremos también, y no solamente al final, sino a lo largo de la presentación, reflexionaremos sobre el momento en el que estamos, barreras, oportunidades y quizás prioridades, ¿no? que podamos detectar para la inclusión de personas con diversidad funcional en estas políticas ciclistas. Bueno, pasamos ya a lo que es el marco conceptual, que es la política integral ciclista. A aquellas personas que me habéis escuchado ya hablar de esto, ya lo conoceréis. Es un marco conceptual muy sencillo y simplemente está basado en la idea de que cuando hablamos de movilidad ciclista no solamente estamos hablando de infraestructuras, y que por tanto también tenemos que tener en cuenta otras dimensiones. Y entre ellas están las 7 dimensiones que veis en este diagrama, son legislación, comunicación, movimientos, contexto social y cultural, educación y acompañamiento, gobernanza y planificación. En esta presentación vamos a ir repasándolos uno a uno y vamos a ver, como os decía, ejemplos para entenderlos mejor y aplicarlos al ciclismo inclusivo. Veremos una pequeña introducción para debatir un poco cuál es el objetivo de estas políticas ciclistas, una nota sobre los niveles de integración, que hay 2 maneras también de integrar las políticas ciclistas para diferenciar un poquito y saber de lo que estamos hablando. Y como os decía, lo que vamos a hacer en la parte central de la presentación va a ser ir repasando dimensión por dimensión. Pues bueno, el objetivo de las políticas ciclistas. Es muy común escuchar que hacemos promoción, ¿no?, de las políticas ciclistas, hacemos promoción de la movilidad ciclista, ¿no? Yo soy un poco crítica con este concepto y ahora os explicaré por qué. Y no me gusta tanto hablar de promoción. Me gusta más reflexionar de forma crítica por qué estamos usando esa palabra, ¿no? Promoción, ¿no? Promoción proviene del campo semántico del marketing, es como si estuviéramos vendiendo la movilidad ciclista como un producto en vez de tratarla como un derecho, ¿no? Entonces, para mí, esto es una forma bastante paternalista de enfocar lo que es la movilidad ciclista, ¿no? Es como que desde arriba nos están diciendo, ya sabemos lo que hace falta aquí, sabemos qué tipo de políticas ciclistas hace falta y muchas veces sin escuchar desde lo que está pasando abajo, ¿no? Desde lo que está pasando a nivel social, eh, que nos podría dar pistas de realmente cuáles son las necesidades y qué tipo de políticas necesitamos, ¿no? Es también una manera bastante solucionista, ¿no? De como que esto, ¿no?, ya se sabe lo que se necesita y además eso que se necesita nos va a solucionar todos los problemas, ¿no?
Esto no es así, ¿no? En inglés le llamamos silver bullet, ¿no? La bala de plata. Lo tenemos todo solucionado, ¿no? Y en realidad necesitamos tener una aproximación mucho más dinámica, más flexible, ¿no? Porque a lo mejor lo que pensamos que sirve hoy, a lo mejor mañana no nos sirve tanto o no nos sirve para todas, ¿no? Entonces hay que ir revisando, ¿no? Luego también perpetúa marcos de análisis basadas en jerarquías de poder, ¿no? Parece que hay un conocimiento económico, parece que tiene que haber una ganancia económica detrás y eso es muy monetario, muy económico, ¿no? Esto de promocionar, vender algo y que ese algo nos dé dinero a cambio, ¿no? Y por último, a mí me parece también que hay una manera neocolonial, ¿no? Es un modelo de decir, bueno, lo que hay que hacer es cortar y pegar lo que sabemos que ha funcionado en otros lados, ¿no? Pero en realidad, si lo pensamos así, no estamos poniendo nuestro contexto por delante, no estamos valorizando el conocimiento que tenemos las personas que estamos yendo en bicicleta o queremos ir en bicicleta o en ciclos, ¿no? En una ciudad determinada, ¿no? Parece que estas soluciones de cortar y pegar a mí no me da la impresión de que puedan representar las necesidades locales, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado con todo esto y por todas estas razones no me gusta la palabra promoción y prefiero hablar de que el objetivo de las políticas ciclistas es el acceso a la movilidad para todas las personas, ¿no? Como veréis, me estoy tomando un tiempo para compartir estas reflexiones, porque antes de entrar en qué hay que hacer para integrar, ¿no?, a esa diversidad, ¿no?, lo que pretendo hacer es que reflexionemos un poquito el lenguaje que utilizamos, los objetivos que tenemos, ¿no?, y ver si cómo lo estamos utilizando en este momento nos ayuda o, por el contrario, necesitamos repensar un poquito cómo estamos hablando, cómo nos estamos dirigiendo a estos temas, ¿no? Entonces, como os decía, de la promoción pasamos al acceso, ¿no? Pasamos a pensar que realmente lo que queremos realizar con las políticas ciclistas es que haya un acceso universal, porque esto es un objetivo, evidentemente siempre será imposible alcanzar un objetivo para todas las personas universal, pero el objetivo sigue siendo ese, ¿no? El objetivo de la política pública sigue siendo que todo el mundo pueda acceder a la movilidad ciclista si lo quisiera, que pudiera hacerlo si lo quisiera, ¿no? Entonces, cuando hacemos este cambio de reflexión, nos aparecen unas preguntas, por ejemplo, ¿tiene todo el mundo el mismo acceso a una política ciclista? Imaginaros un carril bici, imaginaros un sistema de bicicleta compartida, ¿no? ¿O hay algún perfil poblacional que no esté teniendo acceso, ¿no? Hay que hacerse estas preguntas que luego se traducen en cómo estamos evaluando esas políticas, qué tipo de datos hay que mirar, ¿no? Qué tipo de mapas hay que crear, qué tipo de ejercicios hay que hacer, ¿no? Esto es importante para luego diseñar una evaluación que nos permita responder estas preguntas de la mejor manera posible, ¿no? Otra pregunta, ¿qué grupos poblacionales se mueven o dejan de moverse gracias a una política determinada, ¿no? Muchas veces hay temas, ¿no? Hay políticas, hay iniciativas que lo que generan es inmovilidad para otras personas, ¿no? Se generan barreras, se generan situaciones en las que hay grupos de personas que tienen que abandonar un derecho para que otras personas lo puedan tener, ¿no? Esto evidentemente es muy problemático y hay que evaluar muy bien si está pasando algo así, ¿no? Y si, por ejemplo, ¿cómo se mira esto? Pues mirando si hay grupos infrarrepresentados, ¿no? Que, por ejemplo, no están accediendo a esa política, ¿no? Preguntarse, ¿no? Si no vemos, por ejemplo, personas mayores utilizando nuestras calles, ¿qué es lo que está pasando? Igual no se sienten seguras, ¿no? Lo que sea en este caso que estuviéramos mirando, ¿no? ¿A quién están beneficiando de nuevo este tema económico, ¿no? Siempre se intenta mirar, ¿no? ¿Qué intereses hay en juego? Porque siempre los hay, ¿no? Entonces es interesante tenerlos en cuenta para poder ver si este acceso está siendo respetado, ¿no? O hay alguien que está coaccionándolo para poderse beneficiar económicamente, ¿no? Y por último, un tema de gobernanza, que es una de las dimensiones que veremos dentro de lo que es la política integral de la bicicleta, que es quiénes tienen la capacidad de decisión y quiénes no, ¿no? Quiénes están siendo escuchados y quiénes no, ¿no? Entonces,
una reflexión en torno a cómo definimos esta diversidad funcional en la movilidad ciclista, ¿no? Yo aquí hago un pequeño intento. Iré también poniendo como estamos llamando, ¿no? Desde el idioma inglés a según qué cosas, porque a veces la traducción no es tan directa, ¿no? Hemos tenido conversaciones de cómo traducir cosas. Yo pongo también ahí en inglés, pero trato de también traducir todo lo que voy diciendo. Pero por si alguien lo entiende también, que pueda ver, ¿no? qué otras palabras están utilizando. Entonces, movilidad ciclista para todas las capacidades, que en inglés es all ability, ¿no? ¿Cómo definimos esa diversidad funcional en la movilidad ciclista? Pues para mí, y esto es algo que podemos debatir luego más tarde cuando hagamos preguntas y respuestas, es que las personas ciclistas con diversidad funcional son aquellas que para su movilidad dependen o se benefician de la asistencia de o bien un ciclo no convencional o del uso de una bicicleta, que puede estar propulsada o no, es decir, puede ser eléctrica o de pedaleo asistido, que puede tener determinados accesorios, por ejemplo, retrovisores, remolques, portamuletas, o que puede ser que puede ser usada de una determinada manera. Que se negoció para poder sentirse segura o cualquier otra implicación que pueda tener, ¿no? en el uso de la bicicleta. Bueno, os quería mostrar también, a ver si funciona, un pequeño vídeo, porque os he dicho también que puede haber dependencia de la bicicleta para moverse, ¿no? Y que puede ser una bicicleta normal y corriente, no tiene que ser una bicicleta especial o no convencional, ¿no? Puede ser una bicicleta normal y corriente. Y este vídeo que os voy a pasar es muy cortito, y antes simplemente para que lo veáis. En su momento a mí me impactó mucho desde hace unos 10 años y esta investigación ha continuado haciéndose en Estados Unidos para ver cómo personas con Parkinson pueden moverse en bicicleta, pero sin embargo tienen muchísima dificultad para moverse caminando, no pueden moverse caminando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si funciona. It was so amazing, the doctor shot video of it. This Parkinson's patient struggling to walk, even falling down at one point. Aquí vemos un paciente de Parkinson que le cuesta mucho andar y sin embargo pedalea con bicicleta sin ningún problema, incluso da la vuelta. Y bueno, esto es lo que os quería comentar. Ahora explican un poquito la investigación que están realizando, porque entonces han visto que las personas con Parkinson practican bicicleta, luego les mejoran sus síntomas. Así que algo está pasando ahí a nivel cerebral que les ayuda, ¿no? Entonces, no quiero entrar en detalles, pero para que veamos, ¿no? Que a veces no nos esperamos ciertas cosas, ¿no? Y esto es otro de los temas que vamos a hablar, que los ciclistas y las ciclistas con discapacidad y las personas con movilidad reducida o con diversidad funcional pueden ser de muchas diversas maneras y pueden tener muchas diversas necesidades y pueden tener un aspecto muy variado. Entonces, esto es a la vez muy interesante y también a nivel técnico puede complicarnos un poco porque muchas veces hay que pensarlo muy bien lo que estamos generando con una política, porque el abanico es muy amplio y tenemos que intentar cubrir las necesidades de todas las personas con muchas diversas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, una llamada aquí de precaución porque esta diversidad no requiere que estemos muy conscientes de ella, ¿no? De toda esta diferencia. Ahora os voy a comentar algunos datos que se tienen de las personas ciclistas con discapacidad aquí en Londres, ¿no? Entonces hay varias fuentes. Está Transport for London, que es la agencia de transporte de aquí de Londres, que ha realizado algunas encuestas, y esta asociación Wheels for Wellbeing, de la que os voy a hablar mucho durante esta presentación, que también realiza encuestas y va recopilando datos. Entonces, en Londres, el 12% de las personas discapacitadas se desplazan utilizando ciclos regularmente u ocasionalmente, comparado con un 17% de las personas que se declaran sin discapacidad.
O sea, no es tanta la diferencia entre los grupos de personas con discapacidad y sin discapacidad. Algunos datos en este caso, los datos que ha recopilado esta misma asociación, Wheels for Wellbeing, de lo que es la encuesta nacional de movilidad del Reino Unido. Entonces, os comento lo que está aquí en esta diapositiva, que es que el 64% de los ciclistas con discapacidad reportaron que usar un ciclo les resulta más fácil que andar. Hemos visto el ejemplo de este paciente con Parkinson. El 59% consideran su ciclo como un vehículo para la movilidad asistida. Es la primera vez que lo llamamos así, pero en estos documentos se habla mucho de este mobility aid, ¿no? De que el ciclo es un vehículo para la movilidad asistida, ¿no? Se considera algo necesario para poder moverse para las personas con diversidad funcional, ¿no? Entonces, de nuevo, el lenguaje que tenemos que plantearnos utilizar. Aquí os dejo otro término que será muy importante a lo largo de este webinar. En cuanto a barreras, las barreras que estos ciclistas con discapacidad mencionan, la primera es la infraestructura, que es inaccesible, la segunda es falta de aparcamiento y la tercera es el coste del ciclo o de sus adaptaciones. O sea, ya sabemos que estos ciclos pueden tener unos precios muy elevados, ¿no? Y luego también mencionar que un 24% han sido víctimas de abusos u hostilidad, y que al 25% les preocupa perder su pensión si les ven usando un ciclo, porque se considera que, entonces, ¿qué pasa? ¿No estás discapacitado? No, es que lo que es el ciclo me ayuda con mi movilidad, ¿no? Como estábamos viendo, son todos estos argumentos que son tan importantes conocer bien y poder trasladar a las administraciones públicas para que entiendan qué está pasando aquí, ¿no? Luego, algunos porcentajes que me parecen interesantes, aunque esto es del censo anterior, ahora mismo se están gestionando los datos del último censo, que es del 2021, pero aún no se han publicado y veremos qué cambios hay. Pero de momento lo que tenemos es esto, que es la fracción modal de ciclistas entre las personas con discapacidad es de un 3%, comparado con la fracción modal de toda la población, que es un 5%. Y esto es solamente para Londres, ¿eh? Entonces, ahí vemos que en realidad no es un porcentaje tan bajo, 3%, comparado con el 5% de la población general, pues tenemos personas con discapacidad yendo en ciclos, utilizando la movilidad ciclista. Algunas notas previas que me gustaría compartir también, ¿no? Y es que también os he empezado a comentar, la diversidad funcional es diversa, ¿no? Incluso hay discapacidades invisibles, ¿no? Y quizás de apariencia pensaríamos, esta persona no tiene ninguna discapacidad, pero la puede tener, aunque digamos, a ojo descubierto nos parezca que no. Pero puede ser que esa persona esté viviendo con una discapacidad y que tenga una serie de necesidades que se tengan que expresar de alguna manera y que afecten a su movilidad. Entonces, esto es importante recordar. Luego, otro tema que también me gustaría notar antes de empezar a meternos en más cosas aplicadas, es que hay que tener en cuenta las cuestiones de interseccionalidad. Es decir, interseccionalidad es cuando tenemos la combinación de varios rasgos que discriminan a una persona y que resultan en una acumulación de niveles de opresión, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, que una persona tenga diversidad funcional, pero que sea migrante, que sea mujer, ¿no? Ahí vamos añadiendo niveles de opresión que hacen que la vida de esta persona sea más difícil, más complicada, ¿no? Entonces, luego otra nota que también me gusta compartir, porque me gusta mucho la psicología y la psicología evolutiva nos explica que la diferencia, por definición, en nuestro cerebro genera desconfianza y puede generar hasta odio, ¿no? Entonces, esto hace que las personas percibidas como diferentes reciban abusos y sean objeto de negligencias. Como hemos visto en las encuestas, esto se está dando para las personas con movilidad funcional, con todas las personas que sufren algún tipo de discriminación, está ocurriendo por este mecanismo evolutivo que todas las personas tenemos por el hecho de tener un cerebro. O sea, esto hay que ser, por así decirlo, proactivo, ¿no? Para desmontar este proceso que nuestro cerebro nos envía a hacer, ¿no? Que lo diferente nos genera desconfianza o puede ser una
una amenaza, ¿no? En un momento dado, cuando éramos homínidos, ¿no? Nuestros antepasados generaron esta estrategia evolutiva para poder defenderse y sobrevivir, ¿no? Pero ahora mismo pues no nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es estar todos conscientes de lo que nos une, ¿no? En vez de lo que nos diferencia, nos separa. Una breve nota, porque siempre aparece cuando hablo del sistema integral de movilidad ciclista, ¿no? A mí me gusta diferenciar sobre dos niveles de integración y seguro que vamos a comentarlo en algún momento. Una cosa es la integración entre sistemas de movilidad. Tenemos el transporte público, tenemos la movilidad ciclista, tenemos la movilidad peatonal, tenemos la movilidad en automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos sistemas están relacionados, ¿no? Entonces hay que ponerlos en relación, hay que integrarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿esto cómo se puede ver? Pues se puede ver en este ejemplo del área metropolitana de Barcelona, en el que en una estación de Ferrocarrils de la Generalitat tenemos una estación de bicibox eléctrico, tenemos un módulo de bicibox para guardar la bicicleta propia y tenemos un aparcamiento convencional de soportes universales para aparcar la bicicleta en superficie, ¿no? Entonces, toda esta combinación es lo que llamamos integración física, ¿no? También hay integraciones de operación, por ejemplo, una tarjeta que nos sirva para varios sistemas, varios servicios, ¿no? O la integración tarifaria, como tenemos en el área metropolitana, en la cual podemos realizar varios viajes con diferentes modos de transporte público y solamente pagamos un viaje, ¿no? Y luego está la política integral de cada sistema de movilidad, que es el concepto que os comentaba de que no solamente estamos hablando de infraestructura, sino que la movilidad, en este caso ciclista, se compone de también educación, información, regulación, etcétera, etcétera. Hay varias dimensiones ahí dentro que hay que tener en cuenta para luego poder ir e integrarnos con el resto de sistemas de movilidad. Una depende de la otra, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos vamos a centrar en la política integral de la movilidad ciclista, aunque ya os digo que, por ejemplo, cuando hablemos de intermodalidad vamos a estar hablando de este tema de integración entre sistemas de movilidad, ¿eh? Entonces quería hacer esta diferenciación para que nos quedara clara porque me resulta útil. Y aquí entramos ya a lo que son las dimensiones de la política integral ciclista. Al final de mi presentación hay una diapositiva con todas las referencias que yo estoy mostrando aquí. Hay publicaciones en inglés y en español y en catalán sobre la política integral ciclista, o sea que si estáis interesadas en profundizar un poquito, lo podéis leer con los enlaces que habrá en esta presentación. Y bueno, empezamos con gobernanza. El concepto de gobernanza, de nuevo, os sonará más el concepto de participación. Sin embargo, os voy a explicar por qué, de nuevo, me gusta cambiar las palabras o plantearme por qué esas palabras no acaban de ser satisfactorias, ¿no? En gobernanza lo que hacemos es tener un sistema de decisión, que en realidad lo que queremos es que sea lo más equitativa, democrática y beneficiosa para todas las personas, para el medio ambiente y para la sociedad, ¿no? Entonces aquí una manera de conseguirlo, ya os digo, en los textos que habrán en la diapositiva de referencias podéis ahondar más en estos temas, pero simplemente comentaros que la diversidad en gobernanza se consigue básicamente en dos temas. Uno es tener todos los actores representados que formen parte del sistema de gobernanza y hay una herramienta que podemos utilizar para eso, que le llamamos el mapeo de actores, ¿no? Simplemente intentar dilucidar, intentar averiguar quiénes están, qué grupos y qué personas y qué instituciones están involucradas en un tema determinado para poder invitarlos, ¿no? y poder establecer un diálogo. Y luego hay una diversidad también en los equipos políticos y técnicos, ¿no?
La herramienta aquí, lo he puesto en inglés porque no sé realmente cómo traducir esto, pero sería como un conocimiento cultural, ¿no? Para poder saber esas diferencias que tenemos en los grupos sociales y poder planear y poder generar políticas que puedan satisfacer sus necesidades y no amenazarlos o no dejarlos de lado, ¿no? O no dejar algunos grupos de lado. Como os decía, la gobernanza va más allá de la participación y va hacia la democratización y lo que es la coproducción, ¿no? Porque aquí bajamos al mismo nivel, intentamos que se tomen decisiones al mismo nivel, ¿no? Cuando es participación parece que sea solamente en una dirección, ¿no? Bueno, venimos, decimos lo que pensamos que necesitamos, pero luego la institución pública tomará las decisiones que sean, ¿no? Aquí tratamos que la gobernanza nos aúne un poquito en esta diferencia. Sí, siempre habrá diferencia de poder, pero que sea al menos un sistema democrático y de coproducción, que entre todas estemos generando algo conjuntamente, ¿no? Que no sea algo que viene generado ya y que tengamos que simplemente informar, ¿no? y que ya está hecho. Esto es el tema de la coproducción. ¿Y por qué queremos hacerlo así? Porque queremos generar un sentimiento de pertenencia, ¿no? Esto en inglés se llama belonging, un sentimiento de que si generamos algo en nuestras calles, que todos los grupos sociales se sientan incluidos, se sientan que pertenecen a sus calles, a sus barrios, ¿no? Se sientan que están bienvenidos en esas calles y en esos barrios, ¿no? Que se ha pensado en ellos y en ellas, ¿no? Y esto es clave para evitar la resistencia, ¿no? Lo que llamamos backlash, que a lo mejor pues hacemos unas políticas súper bonitas, ¿no? De restricción de circulación de los coches o incluso de infraestructuras ciclistas, pero lo que obtenemos es resistencia y generalmente es porque hemos fallado en alguna de las cosas de gobernanza que os he comentado, o no hemos contado con los actores que teníamos que contar, o no lo hemos hecho de forma democrática, o no hemos coproducido, o en los equipos no hay nadie que sepa de qué va la diversidad funcional, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay, es una diapositiva corta, pero con mucha miga, yo pienso, porque de ahí pueden salir muchos problemas. Y bueno, paso a educación y acompañamiento. Siempre separo estas dos cosas porque pienso que educación es enseñar una transferencia de conocimiento que va más bien en una dirección, alguien que sabe algo nos lo traslada. Y el acompañamiento, ahí estamos, sí que también hay una diferencia de conocimiento, hay alguien que quizás sabe más, pero lo único que hace a veces es estar presente, ¿no? Apoyar, ¿no? Y es muy importante los sistemas de acompañamiento, veremos ejemplos en unos momentos. Esto es más que nada una diapositiva más general para comunicaros que hay temas de educación de movilidad ciclista a nivel de edad infantil, a nivel de edad adulta, para personas que aprenden a ir en bicicleta o que aprenden a reparar bicicletas, ¿no? Y de acompañamiento, pues hay, por ejemplo, parejas para ir al trabajo juntos y juntas, ¿no? O salir a dar una vuelta para ir adquiriendo habilidad, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Y ahora me gustaría también ir a temas que yo he trabajado directamente, como este proyecto que trabajé con Biciclot para evaluar los impactos de la educación en personas, de la educación de movilidad ciclista en personas adultas. Y lo importante y lo que os quiero trasladar con esta diapositiva es que los beneficios que se obtienen de aprender a ir en bicicleta para personas adultas están satisfaciendo todas las dimensiones de las necesidades básicas humanas, ¿no? Y esto, pronto vamos a presentar este pequeño estudio en noviembre con Biciclot, o sea que os invito también a seguir este tema si os interesa. Pero simplemente deciros que realmente los beneficios de estos proyectos de educación son muy importantes para las personas y también lo serían, en este caso, no llegué a tener ninguna persona participante que tuviera diversidad funcional, aunque sí participaban en los grupos y como diré más tarde, Biciclot tiene o tenía un programa para enseñar a ir en bicicleta a personas con diversidad funcional. O sea que estos mismos beneficios se pueden aplicar y seguramente serán mucho más importantes para personas que estén aprendiendo a ir en bicicleta con diversidad funcional. Y ojalá pueda hacer más estudios en este sentido en el futuro. Como os decía, el proyecto de Biciclot
que al menos estuvo rodando entre los años 2016 y 2017, que os recuerde. Este es José, que todavía es monitor en el Bici Hub, en Biciclot, y el proyecto se llamaba Diverbici, y bueno, era Biciclot y Aspanias, y estaban tratando de enseñar a ir en bicicleta tanto con pequeños grupos o también uno a uno a personas con diversidad funcional, ¿no? Entonces hay experiencias de este tipo. Y ahora paso a ejemplos de Reino Unido en el que estas experiencias de acompañamiento, ¿no? En este caso no es tanto educación sino acompañamiento, es personas que van a sitios donde pueden acceder a bicicletas o a ciclos que no son estándares, que son adaptados o que son diferentes tipos de ciclos para personas con movilidad reducida y pueden utilizarlos en un ambiente seguro, suele ser un parque, y que tienen personas a su disposición o acompañantes que vienen con ellas para poder hacer uso de esas bicicletas de forma segura durante un espacio de tiempo determinado, ¿no? Entonces, 75% de las personas ciclistas con discapacidad que no poseen un ciclo dependen de estas sesiones para poder acceder al ciclo. Ya hemos dicho antes que estos ciclos a veces pueden ser bastante caros, entonces no todo el mundo tiene acceso y a veces la única manera es estas asociaciones que tienen una flotilla con diferentes ciclos que las ponen a disposición de las personas que van, las pueden reservar y las pueden utilizar durante un tiempo determinado. Ese es el único acceso que pueden tener, ¿no? A este tipo de ciclos. Pasamos a la dimensión de movimientos culturales y sociales. Esta dimensión fue una de las últimas que incorporé y creo que es una dimensión muy importante porque nos da un contexto de lo que está sucediendo a nivel de calle, a nivel de sociedad, ¿no? Yo divido este tipo de movimientos sociales y culturales en 4 tipos, a grosso modo. Pueden ser iniciativas culturales como revistas, festivales o productos relacionados que surgen alrededor del tema de la movilidad ciclista. Pueden ser iniciativas sociales informales, pues gente que tenga blogs o ahora cualquier tipo de red social, o acciones conjuntas, pues bicicletadas, por ejemplo, ¿no? Puede ser temas de economía social y cooperativa y colaborativa, perdón, cooperativas de servicios de ciclos no convencionales, como os acabo de dar el ejemplo de estas asociaciones en Reino Unido que los ponen a disposición de personas con movilidad reducida que no tienen acceso, que no pueden comprar uno, ¿no? Y las iniciativas mixtas en las cuales la administración o algún ente privado pone dinero para que asociaciones puedan llevar a cabo ciertos temas, ¿no? Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, esta serie de productos que una consultora de movilidad ciclista se dedicó a poner en el mercado a nivel muy personal. Y esto ya terminó, este proyecto, lo tuvo durante creo que 2 o 3 años funcionando y generó pues tazas, chapas, camisetas, postales, ¿no? Todos alrededor de los temas del ciclismo inclusivo, ¿no? Y aquí en Londres. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. Y esto fue iniciativa de una persona que le gustaba el tema y coincidió que había un grupo de personas interesadas y surgió adelante. Movimientos sociales también pueden ser de economía social y colaborativa. Os he mostrado justo estas asociaciones. Hay una en Chester, en Cardiff, en Bath, en Bristol. En Londres hay varias. O sea, hay asociaciones de estas en el Reino Unido. Hay bastantes, ¿no? Aquí en nuestro territorio tenemos, por ejemplo, Área Adaptada, que muchos de vosotras conoceréis, que también organiza salidas para personas con movilidad reducida en bicicleta, en ciclos adaptados. Y hay iniciativas mixtas, como os decía, por ejemplo, en este caso HSBC es uno de los bancos que ha creado lo que llaman ellos Disability Hubs, o sea, centros en los cuales las personas con discapacidad pueden ir y hacer uso de un ciclo o de una bicicleta para, en este caso no es tanto para su movilidad como para el deporte, porque la asociación principal es British Cycling, que es la asociación deportiva, ¿no? Es como la federación deportiva, y hay hubs a lo largo y ancho de todo Reino Unido. Pasamos ahora a comunicación.
yo para explicar comunicación utilizo un modelo que muchas de vosotras conoceréis porque es este modelo bastante antiguo de Jacobson, ¿no? Y se trata de estos elementos que tenemos cuando nos comunicamos, ¿no? Está el emisor, está el mensaje y está el receptor, ¿no? Y hay un canal, ¿eh? Y siempre hay unas más cosas por ahí, ¿no? Hay contextos tanto de emisión como de recepción como de transferencia del mensaje, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar a la movilidad ciclista. Y me gustaría, antes de entrar en el modelo, plantearnos por qué es tan importante la representación en la comunicación. Es una de las cosas más importantes que hay y uno de los elementos que más se han trabajado desde las asociaciones de ciclistas con movilidad reducida aquí en Reino Unido. ¿Por qué la representación es tan importante? Pues porque si no vemos gente como nosotras, ¿no? Yo no veo gente como yo en bicicleta, yo no me planteo ir en bicicleta, ¿no? Y si no veo gente como yo, o si personas eh, con movilidad reducida no ven gente como ellas en ciclos, tampoco se plantearán, esto no es posible, ¿no? Hasta el momento en el que no ves algo así, no te lo planteas. Entonces, es muy importante que haya representación, ¿no? Modelos, ¿no? Que veamos estos modelos y que también es un tema psicológico, ¿no? De esa forma nos podemos imaginar que también podemos utilizar la bicicleta o un ciclo adaptado, ¿no? Entonces es importante la representación. ¿Cómo se consigue? Con cosas tan, nos parecerá básico o mundanal o a lo mejor ni nos lo hemos planteado, pero con cosas tan básicas como que hayan imágenes en los documentos de las políticas, en los informes que se generan por parte de las administraciones, en las campañas de comunicación, ¿no? En los anuncios, ¿no? Que se vean imágenes conteniendo ciclos que no son bicicletas, ¿no? Ciclos adaptados, ciclos no convencionales. Entonces, hay estudios, hay un par de estudios de revisión de estos documentos, de planes, de estrategias, de manuales, ¿no? Que tienen que ver con la movilidad ciclista y evaluar si contienen imágenes de ciclos que no sean bicicletas, ¿no? Y la verdad es que el resultado es muy pobre, ¿no? Entonces, no se está consiguiendo esta representación y es un tema muy clave, como os decía, para que psicológicamente podamos desbloquear esa imaginación y que nos podamos imaginar personas con discapacidades yendo en ciclos, ¿no? Utilizando ciclos y bicicletas. Entonces, bueno, yo he mirado la estrategia catalana de la bicicleta y en ninguna de las imágenes aparecen ciclos no convencionales, por ejemplo. ¿Qué consiguió Wheels for Wellbeing, la asociación de aquí? Consiguió que se incluyera en la portada un ciclo, un hand cycle, un ciclo de pedaleo con las manos, ¿no? Que es justamente el que lleva esta mujer aquí, que es Isabel Clemón, que es la directora de esa asociación. Entonces, se ha conseguido esa representación, también con personas de color, con mujeres, con también niños y niñas, etc. ¿no? Entonces, esta representación es muy importante y hay que llevarla a nivel de las políticas públicas. Pasamos al apartado de legislación, que como sabemos es un apartado importante porque nos va a decir cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Y cuáles son nuestras oportunidades también, porque evidentemente no podemos hacer algo ilegal, con lo cual ahí hay algo muy serio que hay que tener en cuenta. Sin embargo, creo que os traigo buenas noticias porque en la legislación española siempre se ha utilizado la palabra ciclo, curiosamente. Últimamente, sin embargo, cuando las cosas se traducen en ordenanzas, cuando ley de tráfico y reglamento se traduce en ordenanzas, a veces se pierde esta capacidad y se utiliza la palabra bicicleta. Así que hay que ir con mucho cuidado con las palabras. Y bueno, aquí tenéis un documento que hice hace algunos años, en 2018, para la Diputación de Guipúzcoa, para la integración de la movilidad ciclista en las ordenanzas municipales. Y aquí ya mencionaba el tema de los ciclos y cómo eso nos podía dar una oportunidad para la diversidad ciclista, ¿no? Como os decía, en España tenemos la ley de tráfico que se expresa en el Reglamento General de Circulación y de aquí pasamos a las ordenanzas, ¿no? Son como varias traducciones que hay que hacer
Y a nivel local, en las ordenanzas, pues nos encontramos mucha diversidad, ¿no? Hay ordenanzas que mantienen una cierta coherencia y otras que no, utilizan palabras determinadas y diferentes, señalización diferente. Entonces, esto es un problema que tenemos desde hace tiempo y que hemos tratado de dar apoyo a muchos municipios con esas ordenanzas, con estas guías, como os digo, que es la que hice para la Diputación de Guipúzcoa, pero es un tema bastante complicado. Sin embargo, hay una mención en la ley de tráfico para las personas con discapacidad. La ley de tráfico determina en el artículo sobre competencias de los municipios, o sea, ahí está hablando directamente que es responsabilidad de los municipios en relación a la regulación de los usos de las vías urbanas, porque esto es competencia municipal, que estos municipios deben prestar especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. Seguramente la ley de tráfico está pensando en coches, sin embargo, la bicicleta también es un vehículo, los ciclos también son vehículos, con lo cual nos da un marco bastante favorable. En realidad está llamando a los municipios para que tengan en cuenta la diversidad ciclista, o al menos así es como yo lo veo, o el potencial que tiene. Entonces, en la ley de tráfico también tenemos esta definición de ciclo, como hemos estado hablando ya varias veces de que es importante utilizar la palabra ciclo si queremos ser inclusivas para que puedan entrar ahí también ciclos, o sea, más allá de la bicicleta. Y veremos luego algunos ejemplos. Ciclo, según la ley de tráfico, es vehículo provisto de al menos 2 ruedas y propulsado exclusiva o principalmente por la energía muscular de la persona, personas que están sobre el vehículo, en particular por medio de pedales. Se incluyen en esta definición los ciclos de pedaleo asistido. La bicicleta simplemente es un ciclo de 2 ruedas. O sea, aquí el tema es que el ciclo incluye triciclos, incluye como os mostraba antes, el hand cycle, ¿no? Ese ciclo que se pedalea con las manos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ver lo que tenemos en nuestra legislación. En UK, además, está la ley de igualdad, que hace responsables a las administraciones públicas de cumplir con un deber de igualdad que se atribuye al sector público. Y esto significa que tienen que realizar los ajustes que sean razonablemente necesarios para que el ambiente construido asegure que cualquier nueva intervención, nueva infraestructura es accesible para toda la población. Entonces, esto es un llamamiento también a la accesibilidad universal que está incluida en esta ley de 2010 y que el Manual de Infraestructuras Ciclistas de 2020, que también veremos luego más tarde, recoge directamente como un tema de inclusión ciclista. Entonces esto es un filtro, se ha puesto aquí un embudo porque representa este filtro, ¿no? De que si esto no pasa, pues las políticas públicas no serían válidas, no deberían ir hacia adelante, ¿no? Tienen que cumplir con estas leyes, ¿no? Bueno, me gustaría pasar un poco rápidamente por aquí, pero sí que mencionar, como siempre hago cuando hablo de legislación, de los principios rectores. El primero de ellos es la jerarquía modal, ¿no? Que primero son los peatones siempre, y que esta jerarquía modal que pone con prioritario a las personas peatones, exige una redistribución del espacio, ¿no? A mí me gusta también a veces mostrar gráficamente, ¿no? En esta pirámide que pone arriba los peatones y este cómic, ¿no? Que muestra pues, unas calles llenas de coches en un lado, ¿no? Y cómo esas calles, esas mismas calles pueden convertirse en espacios de convivencia, tranquilidad y cohabitación, ¿no? Y de estancia también, ¿no? Con bicicletas y personas sentadas en un banco y un árbol, etc. Siguiendo con este principio de la jerarquía modal, hay un tema interesante con esta distribución del espacio, que cuando vemos para qué modos de transporte se dedica el espacio en nuestras calles, vemos que pues los automóviles son los que están utilizando más espacio, incluso más que lo que son
los edificios en donde viven las personas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esto es un ejemplo muy gráfico que nos ayuda a ver, ¿no?, cuánto espacio se dedica para quién, hay que tener en cuenta también cómo se está utilizando este espacio, porque a veces también son espacios compartidos, etcétera, en los que, por ejemplo, la velocidad es muy importante y hace que ese espacio sea inclusivo o no. No sé si me estoy explicando bien, pero más allá de simplemente ver el reparto del espacio, hay que ver también con qué condiciones se está utilizando ese espacio, ¿no? Entonces, me gusta hablar también del tema de que, a pesar de que el ciclo es un vehículo, como este principio rector nos indica, y ya hemos estado mencionando en las definiciones de ciclo de la ley de tráfico, se ratifica, un ciclo es un vehículo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de movilidad urbana. Me gusta comentar que no somos simplemente usuarias o usuarios vulnerables, sino que estamos vulnerabilizados por el sistema de movilidad, ¿no? No tenemos la culpa por ir en bicicleta y no estar tan protegidos como las personas que van en coche y tienen una lata, ¿no? Viajan completamente en una caja de metal, ¿no? Eso no es nuestra elección. Sin embargo, nuestra elección nos hace vulnerables porque el sistema prioriza otras formas de movilidad que nos pueden hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, una reflexión más, una reflexión con palabras, ¿no?, que me gusta realizar. Y de nuevo, cuando hablamos de este reparto del espacio, ¿no?, tiene que ver con la seguridad y, bueno, no voy a entrar en debates de casco, etcétera, pero es importante que, y esto nos lo dicen también las encuestas, que lo que las personas prefieren para poder moverse en bicicleta y en ciclo es un espacio seguro, un espacio protegido, ¿no? Por el tercer principio rector, acabando con este tema de legislación, es que la movilidad ciclista tiene impactos positivos, ¿no? Os he hablado antes del análisis que estoy realizando de los cursos para aprender a ir en bicicleta para personas adultas y realmente vemos que los impactos son muy importantes. Hace años que se llevan a cabo estudios para valorar sobre todo los beneficios de la actividad física, que son muy importantes, y eso está cuantificado y no se puede discutir, ya está sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la movilidad ciclista no está avanzando. ¿Por qué no está avanzando? Porque todavía estamos en un sistema que prioriza la automovilidad, la movilidad en automóvil, ¿no? Entonces nos pensamos que el ser libres es poder ir en coche, ¿no?, cuando en realidad lo que está generando esa libertad es un impacto negativo en otros, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado y por eso aquí pongo un palo y una zanahoria, ¿no?, porque hablamos de las políticas del palo y la zanahoria. Cuando tenemos una prioridad, ¿no?, que se basa en que la movilidad ciclista tiene esos impactos positivos, también tenemos que trabajar en lo contrario, cuáles son aquellos modos de moverse que no están generando esos impactos positivos y que por tanto no deberían tener tantos privilegios, ¿no?, sobre nuestro espacio, sobre nuestra salud, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, ahí dejo también ese principio rector de la legislación y en general de la planificación de la movilidad ciclista, que es muy importante. Y como os decía, sí, la movilidad ciclista tiene impactos positivos. La mayoría de estos impactos se pueden traducir en impactos de la salud física, pero ¿quiénes están pudiendo acceder a estos impactos positivos, ¿no? Volviendo a las preguntas que nos hacíamos al principio de esta presentación, estos impactos positivos, ¿a quién están llegando? ¿Quiénes están pudiendo moverse en movilidad ciclista y tener esos beneficios y quiénes no, ¿no? Es importante plantearse eso, ¿no? Dejo esa pregunta flotando ahí y me meto ya en el tema de infraestructuras, que va a ser el tema que nos va a llevar hacia el final de esta presentación. Las infraestructuras de aquí en Reino Unido, hay dos documentos muy importantes, recientes, que es, por un lado, la cuarta edición ya de este documento de la asociación Wheels for Wellbeing, que han hecho una guía para el ciclismo inclusivo. La misma asociación decidieron publicar sus propias recomendaciones técnicas, ¿no?
Gracias al lobby que están haciendo, parte de estas recomendaciones técnicas han sido aceptadas y publicadas y están vigentes en la Guía Nacional de Diseño de Infraestructuras del Reino Unido. Y esto es en julio de 2020, se publicó esto. Así que ha sido un éxito de esta asociación que vale la pena comentar. Dentro de estas guías técnicas, esta guía técnica del Reino Unido, algunas de las cosas interesantes que hay es esta tabla de diferenciación de dimensiones para los distintos ciclos y bicicletas que nos encontramos, ¿no? Es importante saber cuáles son los envolventes, ¿no? Ahora hablaremos del envolvente ciclista, que son esas medidas básicas según las cuales se realiza todo el diseño de infraestructuras. O sea que si el envolvente se basa solamente en la bicicleta, el resto de ciclos no van a poder moverse con la misma facilidad, ¿no? Entonces incluso van a tener barreras y esto es importante cambiarlo. Es una de las primeras cosas que ha sido introducida en estos manuales técnicos para que el ciclismo sea más inclusivo, ¿no? Aquí hay más temas técnicos, no voy a abundar. Estos documentos son totalmente de libre acceso, o sea que si alguien quiere ir y mirar los detalles técnicos están ahí. Aquí pongo lo que son las medidas que están vigentes según el Ayuntamiento de Barcelona en el manual de 2016, con esta anchura de carril bici de 95 centímetros por dirección, cuando en realidad Wheels for Wellbeing en su manual están recomendando una anchura mínima de 1,5 metros, ¿no? Siempre, aunque sea bidireccional, un poquito menos cuando es bidireccional, ¿no? Con este 1,4 metros, pero desde luego no son 95 centímetros y como veis aquí lo que muestra el manual de Barcelona son bicicletas, ¿no? De nuevo nos están teniendo en cuenta otro tipo de ciclos que tienen un envolvente más ancho y un ángulo de giro diferente, ¿no? Hablaremos del ángulo de giro también, pero antes de ello, las infraestructuras, ¿no? A veces pueden ser una barrera, como decíamos con las encuestas que han empezado a hacerse aquí en Reino Unido, se ha detectado, ¿no? Que hay estos, cuando hay obras o cuando hay cambios en las vías, ¿no? Ciclistas desmonten, ¿no? Y aquí abajo hay también una imagen de Sevilla con la misma señalización. Bueno, 3/4, ¿no? de los ciclistas con diversidad funcional utilizan su bicicleta como asistencia de la movilidad. O sea, dependen de su bicicleta, no pueden desmontar, no pueden abandonar su ciclo o su bicicleta porque no lo pueden realizar con su movilidad reducida, ¿no? Entonces, esto de ciclistas desmontar no lo pueden hacer. Así que esto es una barrera para cuando llegan a este punto, es una gran barrera, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y aquí es el comentario que hacía, que las personas con diversidad funcional, ¿no? Tenemos que cambiar esta percepción y los ciclos como vehículos para movilidad asistida. Este Mobility Aid es muy importante introducirlo en los manuales técnicos, ¿no? Como os decía, pues son personas que quizá no puedan desmontar la bicicleta u otro ciclo y también es un tema de poder usar ciclos en las aceras. Esta imagen de Sevilla lo que decía es, bueno, si hay aglomeración hay que desmontar. Bueno, ok, pero si es una persona con movilidad reducida no puede desmontar, con lo cual esto es la excepción a la regla general de que en zonas peatonales y aceras no se debe ir en bicicleta o en ciclo, pero si es una persona que está utilizando el ciclo para la movilidad asistida, personas con movilidad reducida, deberían poder utilizar eso. Son la excepción y esas excepciones hay que tenerlas en cuenta en la normativa y en los manuales técnicos. Barreras en la infraestructura pueden tener, bueno, esta soy yo aquí en medio, este fin de semana pasado en Cardiff, en una vía verde, encontrándome, que incluso con mi bicicleta solamente con lo que son las 2 bolsas que llevaba en la bicicleta tenía problemas para mover la bicicleta y pasar, ¿no? Poder acceder a la vía verde, ¿no? Entonces esta vía verde en el caso de UK, de Reino Unido, hay una asociación que se ocupa de la gestión de estas vías verdes, se llama Sustrans,
Y Sustrans realizó en 2018 y actualizó una evaluación de la accesibilidad de las vías verdes de Reino Unido y va avanzando para ir eliminando estas barreras que desafortunadamente yo me encontré unas cuantas porque evidentemente no es una cosa que se pueda realizar de un día para el otro, pero sí que dentro de sus objetivos técnicos está el acabar quitando este tipo de barreras, ¿no? Entonces aquí vemos en un parque también de Cardiff, eso es una foto mía, un grupo de personas con movilidad reducida y diversidad funcional utilizando ciclos y utilizando estas vías verdes, ¿no? Pudiendo tener acceso. Os mencionaba las dimensiones de giro y dejo así muy rápido, paso muy rápido, no voy a hablar de esta tabla, ¿no? Hay una tabla que está dando radios de giro internos y externos para tipologías de ciclos, ¿no? La bicicleta convencional, pero también un tándem, una bicicleta con remolque o una bicicleta de carga, ¿no? Y esto es en este manual que ya Hickman recoge, que es el manual de la nacional, que se ha actualizado además a 2020, o sea que hay todos estos detalles están en estos manuales. Y también son importantes estas dimensiones de giro, no solamente para lo que son las vías ciclistas, sino para los espacios de cohabitación. Aquí vemos, por ejemplo, una calle, bueno, aquí hay unas iniciativas, igual que ahí tenemos las superillas en Barcelona, aquí en Reino Unido se han puesto en marcha lo que se llama Low Traffic Neighborhoods, son vecindarios de bajo tráfico y que tienen estos bloqueos al principio de la calle para que los vehículos motorizados, los automóviles no puedan entrar. Sin embargo, es importante que los ángulos de giro permitan que estos obstáculos de la vía que están dedicados a los automóviles no bloqueen el paso de ciclos y de ciclos no convencionales para personas con movilidad reducida. Es importante tener estas dimensiones en cuenta. Las características generales de lo que es una red ciclista son absolutamente básicas para generar ciclismo inclusivo. Si no tenemos una red conectada y continua, tanto internamente como externamente, o sea, con otros municipios y también dentro del municipio, en lo que llamamos las transiciones, ahora os explico qué es, esto es una barrera para la accesibilidad, ¿no? Las transiciones son pasos cuando hay el paso de un tipo de solución ciclista a otro tipo de solución ciclista o simplemente de un tramo a otro tramo de vía ciclista, por ejemplo. Un ejemplo, pues cuando el carril bici pasa de bidireccional a unidireccional o cuando pasa de un lado de la calle a otro lado de la calle. En estas transiciones es muy importante que sean accesibles y que estén bien señalizadas y que esa señalización sea también accesible, ¿no? Si no, puede ser una barrera. Ya sabemos también que cuando constituimos una red ciclista tiene que ser adaptada y hay soluciones variadas para cada tramo, ¿no? No es la misma solución para toda la red, sino que realmente hay que ir tramo por tramo y generar soluciones que sean accesibles e inclusivas para todas las personas que las puedan utilizar, para que esa accesibilidad universal se respete, ¿no? El tema de que la red sea directa, que los desplazamientos puedan ser directos es muy importante. Cuando estamos hablando de personas con diversidad funcional, a veces su energía es limitada, ¿no? Son personas que no pueden andar haciendo vueltas o rodeos o realmente necesitan la máxima direccionalidad, los trayectos lo más corto posible, lo más directo posible, ¿no? Este concepto es especialmente importante para la inclusividad. No voy a hablar de este tema general de aparcamiento, simplemente para que tengáis ahí algunos datos del impacto tan grande que tiene que te roben la bicicleta o el ciclo, ¿no? Y aún más cuando ese ciclo puede ser un ciclo no convencional, con lo cual su precio es más alto, es un vehículo de asistencia a la movilidad, por lo tanto hay una dependencia de ese vehículo para moverse. O sea, imaginaros el drama que puede ser, eso es importante. Y yo siempre me gusta recordar que el aparcamiento es parte del desplazamiento. Sin aparcamiento no hay desplazamiento ciclista. Entonces hay que planear, hay que proveer de aparcamiento ciclista y hay que proveer de aparcamiento ciclista inclusivo. A veces es un tema de que sea más seguro, es un tema también de dimensiones y es un tema de señalización.
porque ya decíamos, estos ciclos tienen unos envolventes diferentes, unas medidas diferentes y hay que, por ejemplo, separar más los soportes a los que se va a atar, se va a candar ese ciclo, porque si no, no cabe, ¿no? Y luego reservar espacios específicos para que las personas que llevan estos ciclos los puedan aparcar también, ¿no? Y además hay espacios, esto es un hospital en Reino Unido, y hay espacios ya dedicados exclusivamente para personas con movilidad reducida que se mueven en ciclos, ¿no? O sea, es ir directamente a esa necesidad y luego satisfacerla. Como os decía, el tema de la señalización es importante también, ¿no? Esto también es una fotografía que he tomado de este fin de semana y está en muchos parques alrededor del Reino Unido, ¿no? Share with care, ¿no? Comparte con cuidado hacia los otros usuarios y usuarias de ese mismo espacio, ¿no? Y también, bueno, esto es un iconograma pintado en una de las vías verdes en este caso Wheels for Wellbeing, en su manual lo tiene recogido, ¿no? Además, si os fijáis, es una coleta aquí, o sea que representa también una mujer, ¿no? Así que es inclusivo e interseccional por varios bandos, por así decirlo. Bueno, tema de planificación, rápidamente para acabar de comentar el tema de cómo está representada la diversidad, la inclusividad de la movilidad ciclista en la planificación y en los documentos estratégicos, ¿no? Aquí tenemos una referencia, un trozo de texto de la estrategia estatal por la bicicleta, en la que tuve el honor de contribuir con el tema de lo que es los beneficios sociales de la movilidad ciclista, ¿no? Entonces, en ese apartado del bienestar social y la bicicleta se dice, y leo, las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial son otro colectivo que debido a sus limitaciones de movilidad se benefician enormemente de iniciativas que los acerquen a la bicicleta y es un colectivo que aún no ha sido integrado lo suficiente en las campañas de promoción. Las personas con movilidad reducida acostumbran a necesitar bicicletas adaptadas, eléctricas u otros tipos de ciclos, triciclos, hand cycles, tándems, etc. Esto está en la estrategia estatal por la bicicleta. La página no la recuerdo, creo que era 44, pero la podéis encontrar. Y luego también quería mencionar, hemos hablado de las vías verdes. Bien, pues en España nos aplica y algunas de las entidades que están cuidando nuestras vías verdes, tanto ferrocarriles como, por ejemplo, Vías Verdes de Girona, mencionan esta declaración en sus webs, la Declaración de Madrid, que fue en un congreso de la Asociación Europea de Vías Verdes, en la que se hizo este pequeño manifiesto en el que se recordaba, porque esto ya se había hecho en otra declaración anterior, la declaración de Lille en el año 2000, si mal no recuerdo, pero abunda más la Declaración de Madrid en este tema y dice, ya que las vías verdes son en sí mismos espacios abiertos aptos para el uso de todos los ciudadanos sin restricciones de condiciones físicas o socioeconómicas y son por tanto lugares de uso público universalmente accesibles, teniendo en cuenta que la construcción de infraestructuras no motorizadas en Europa está fomentando la bicicleta y la marcha a pie como formas de movilidad sostenible y accesible y potenciando el valor de nuevos territorios para importantes grupos de población como familias, jóvenes, personas con discapacidad y ciudadanos económicamente desfavorecidos. Entonces, esto está recogido. Ya sabemos que muchas veces estos documentos, bueno, son declaraciones de buenas intenciones, pero siempre nos podemos apoyar en estos documentos. Entonces paso a la última parte de la presentación en la que comparto algunos comentarios que espero que también nos den un poco de pie para preguntas y respuestas y que podamos entre todas comentar todo lo que lo que os he traspasado en este rato. Y bueno, os he hablado mucho de esta asociación Wheels for Wellbeing, que se ha centrado en ciertos temas prioritarios y han conseguido cambios en tan solo 5 años. Sus prioridades podrían ser nuestras recomendaciones, podrían o no, pero aquí las listo un poquito, tal y como yo lo veo. Una de las prioridades es la visibilidad del colectivo ciclista con diversidad funcional. Pues por esta razón que han hecho recolección de datos existentes y luego generar datos a través de hacer encuestas, etcétera, ¿no?
Y además han hecho petición de que se generen más y mejores datos en las administraciones competentes, ¿no? Tanto al censo como las encuestas de movilidad nacional, regional y local, ¿no? Que se pregunte por los ciclistas y las personas ciclistas con diversidad funcional, ¿no? En esas encuestas, y que por tanto así podamos recolectar datos. Otra de las prioridades son los criterios técnicos inclusivos, de los cuales hemos estado hablando. Hay esos documentos que os he mencionado, que son completamente abiertos, que listan esos criterios técnicos y que han alcanzado parcialmente, no todo se ha recogido, pero evidentemente se han recogido cosas, y eso ya son cambios que hay que agradecer en las directrices nacionales, nada menos, ¿no? Entonces hay un reconocimiento, en la directriz nacional se dice que los ciclos son vehículos de movilidad asistida para personas con diversidad funcional. Esto se ha reconocido ya en ese manual y es un reconocimiento muy importante, como hemos visto. Y también hay una excepcionalidad del uso de las aceras cuando los ciclos se usan como vehículos de movilidad asistida, otra cosa que hemos comentado. Y la tercera cosa que yo destacaría como prioridad de Wheels for Wellbeing, de esta asociación, es la representación, ¿no? El mostrar que hay diversidad y presencia de personas con diversidad funcional y ciclos no convencionales en los documentos públicos y otros documentos de acceso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con UK, ¿no? Con el Reino Unido? Bueno, primero os he hablado de asociaciones. La verdad es que aquí estas asociaciones para personas con diversidad funcional son ubicuas. En todo Reino Unido hay muchísimas y, como habéis visto, os he mostrado fotos de esas asociaciones o cooperativas que tienen flotas de ciclos no convencionales a disposición de personas con movilidad reducida que las puedan usar. Esto es una cosa que de momento en España no tenemos tanto. Tenemos algunas pequeñas asociaciones de esta área adaptada, como he dicho, pero no hay suficiente disponibilidad al acceso de este tipo de ciclos, porque, como decía, hay personas que no se los pueden permitir, no pueden permitir comprárselos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos estas asociaciones? Que se pueden solicitar fondos, se pueden pedir subvenciones, y con esas subvenciones son con las que compran estos ciclos, con las que ponen en marcha proyectos para que aprendan a ir en bicicleta personas con movilidad funcional, para que se puedan acompañar a las personas con movilidad funcional en ciclos, en movilidad ciclista, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy importante y es diferente aquí. Todavía no hemos llegado a un nivel en el cual esto sea posible. Luego también hay la normativa obligatoria que os decía para la accesibilidad al espacio público de las personas con diversidad funcional. Aquí tenemos algo parecido con la ley de accesibilidad y también pienso que esto está un poco reconocido, pero no suficiente. Y luego, en UK se espera que todos los planes que se ejecuten tengan en cuenta las directrices técnicas nacionales. Es decir, no son obligatorias porque no son ley. Este manual técnico que os he comentado del gobierno, que ya incorpora cosas que la asociación Wheels for Wellbeing proponía en su guía técnica, esto no es obligatorio, pero sí que se presupone que se está respetando, ¿no? Y en el futuro está previsto un organismo de control que pueda filtrar todos los planes, todas las estrategias que se están generando y que antes que se aprueben se pueda cotejar si está cumpliendo las directrices mínimas, las anchuras mínimas, los radios de giro, que todo eso sea posible por un órgano centralizado que revise todos los planes que se quieran aprobar y que evalúe si están cumpliendo o no con los manuales técnicos nacionales y las directrices técnicas nacionales, ¿no? Bueno, evidentemente ni siquiera Reino Unido está ahí todavía, pero es un objetivo muy importante, muy interesante. Y pienso que tenemos una oportunidad en España porque estamos contando con esa mención de la estrategia estatal que se llama de la bicicleta, pero que yo, para ser más inclusiva, propondría llamarla de la movilidad ciclista, ¿no? Porque queremos hablar de ciclos, no de bicicletas, tanto cuanto más podamos, ¿no? Incluso a mí me cuesta porque estamos tan acostumbradas, ¿no? Pero todo lo que podamos tratar de ser inclusivas con el lenguaje
Y luego también se está iniciando ese proceso de generar otro manual técnico a nivel nacional. Entonces, estar muy atentas con esos manuales técnicos y tratar de que sean inclusivos, ¿no? Ya tenemos ejemplos, tenemos estos ejemplos que os he comentado, son documentos que están abiertos y que podemos tener con nosotras cuando vayamos a llamar a las puertas de las administraciones para decir, a ver, hay que cambiar estas dimensiones de aquí, hay que cambiar el envolvente, aquí tenemos la tabla, etcétera, ¿no? Todo esto no es inventar la rueda, está ya inventado y se puede aplicar, se puede aportar, ¿no? Bueno, esta es mi última diapositiva y la he escrito y la voy a leer porque no quería que se me olvidaran estos temas y creo que son temas importantes y es lo último que comparto. Estos cambios no solamente hacen el ciclismo más inclusivo para con las personas con diversidad funcional, sino que también lo extienden a otros grupos de población infrarrepresentados en la movilidad ciclista, como son las mujeres, las personas mayores, la infancia, las personas racializadas, migrantes, etc. Estamos hablando de que cuando cambiamos la infraestructura para hacerla más inclusiva para los ciclos de todo tipo, también estamos ayudando a que mujeres puedan llevar a los pequeños y pequeñas en un remolque, por ejemplo, que las personas mayores pueden utilizar sus triciclos, ¿no? No estamos hablando simplemente a personas con diversidad funcional, sino otros grupos poblacionales que se pueden beneficiar de exactamente las mismas condiciones inclusivas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, las personas infrarrepresentadas son las que mayores beneficios pueden obtener de la movilidad ciclista, con lo cual, facilitando su acceso, nos estamos beneficiando toda la población, ¿no? Entonces, es un impacto en el bienestar que se amplía muchísimo, ¿no? Y luego el último punto es el tema de estas infraestructuras ciclistas en países como Holanda o Dinamarca ya son inclusivas, porque de entrada quisieron acomodar a toda la población, estaban generando unos criterios técnicos que pudieran ser válidos para toda la población, independientemente de su nivel de habilidades, de su diversidad, de su edad, de su género, etcétera, y del tipo de ciclo. Tenían que acomodar al tipo de ciclo también, con bicicletas de carga, etcétera, ¿no? La situación que tenemos en España y Reino Unido es diferente. Estamos dominados por todavía un sistema de automovilidad que hace que los ciclos no se consideran un sistema de movilidad para toda la población, ¿no? Simplemente se considera para personas con una cierta habilidad, un cierto género incluso, con una cierta edad, ¿no? Que utilicen la bicicleta o el ciclo de una determinada manera, ¿no? Tienes que ser rápida, tienes que tienes que hacer caso a todas las señales, ¿no? Es como muy competitivo, ¿no? Entonces, todo esto no es inclusivo. El tema es que la movilidad ciclista no es solamente para el espacio que sobre y para no estorbar al automóvil, ¿no? Con este objetivo de accesibilidad estamos intentando llegar a todas las personas, estamos intentando llegar a esta accesibilidad universal. Entonces, bueno, espero que se haya entendido un poquito lo que quería trasladar viajando a través de este marco de la política integral de la bicicleta y aplicándolo a la diversidad funcional ciclista. Aquí os dejo todas las referencias y vínculos y cualquier pregunta o comentario, abrimos la sesión si no me equivoco. Sí. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Se me oye mejor que antes? Vale, porque me he quitado los auriculares. Perfecto, muchísimas gracias, Esther. Jonina, al menos lo íbamos comentando con las compañeras, ¿no? Decir, madre mía, nos tenemos que revisar la presentación como 5 o 10 veces más, ¿no? Porque la verdad es que nos da muchísima información para poder aprender también, ¿no? Nosotros, el cómo empezar a proponer o defender, ¿no? Muchas iniciativas que tú nos habías explicado, ¿no? Y que nos has explicado de manera más extensa. Con lo cual, bueno, nos surgen, ¿no? Íbamos ya apuntando con varias preguntas, ¿no? O sea, nos reservamos un poquito nosotras. Y sí que sí, ahora mismo también las personas que nos estáis viendo, si tenéis alguna duda o queréis preguntarle alguna cosa a Esther, pues ahora es el momento, como hemos dicho al principio, ¿no? A través de la barra del chat de preguntas y respuestas.
Pero bueno, bien también que estaba Andrés, Hilarios, que también siempre estábamos con el tema de la bici compartida a nivel de administración. Los ejemplos que nos has ido compartiendo, por ejemplo, sí que siempre están como liderando parte de asociaciones, ¿no? Que yo además sumo, ¿no? Que hemos ido conociendo que tanto entidades federadas de BECOM, pero con flotas más chiquititas, pues también hacen actividades como muy puntuales, y luego a nivel estatal también está Fundación también, que también hace salidas más grandes, tipo Camino de Santiago y demás. Pero desde de parte de la administración pública, en base a la experiencia que tú tienes, ¿no? Y gente que se ha ido conociendo y demás, ¿conoces algún tipo de sistema de bici, de ciclos compartidos, ¿no? Que abarque esta diversidad, ¿no? de ciclos, pero que esté impulsado, ¿no? O financiado por la administración pública? Sí, la mayoría de estas asociaciones reciben dinero de subvenciones que piden o bien a la administración pública o bien a entes privados o semiprivados. Por ejemplo, aquí es muy importante un donante que es la Lotería Nacional. La Lotería Nacional ofrece subvenciones y hay muchos proyectos, y además son proyectos bastante grandes, que están subvencionados por la Lotería Nacional, por ejemplo. Y otros pues que tienen más líneas de financiación que vienen de la administración pública o regional, por ejemplo de Gales, ¿no? Que yo he estado en esa región este fin de semana y he podido ver que habían apoyos regionales a esta asociación en concreto que se llama Pedal Power, que yo estuve visitando este fin de semana. Y también habían algunos fondos europeos, ahora ya pues no lo sabrán tanto por aquí, pero al menos en España siguen habiendo, ¿no? Fondos FEDER, ¿no? Regionales, porque muchas veces es también acondicionar infraestructuras ciclistas y vías verdes para que sean accesibles, ¿no? Entonces son cosas más infraestructurales, ¿no? Hay varios tipos de proyectos, ¿no? No, sí que es cierto que, de hecho, yo creo que la mayoría de las entidades que conocemos, al final siempre es a través de subvenciones que tú puedes conseguir el material para poder hacer las salidas, ¿no? Pero nos referimos más, igual que se habla, ¿no? del bicing o de la girocleta en Girona, ¿no? De otros sitios así, ¿no? Sí, desde la administración pública, ¿no? Se habían, o sea, financiados, ¿no? Y gestionados por la administración pública de alguna manera, ¿no? Si conocías alguna experiencia así, más allá de asociaciones. No, la única experiencia que conozco es que Transport for London, que es la agencia metropolitana, es como sería la AMB, ahí en Barcelona, ha empezado a dar también subvenciones a lo que son los distritos, que aquí en Londres se llaman borough, ¿no? Para que la gente pueda alquilar bicicletas de carga. Solamente son bicicletas de carga, no hay otros tipos, pero a partir de esta iniciativa hay algunas de estas asociaciones de ciclismo inclusivo que han empezado a decir, oye, ¿por qué no ampliáis los tipos de ciclos a handcycles, etcétera? Entonces, a partir de esa presión, es posible que algo empiece a pasar en ese sentido y que sea más institucional, porque entonces también cuando son los distritos los que se ocupan del programa, ofrecen el espacio para guardar los ciclos de forma segura, hay personal, hay mantenimiento, etcétera. No tiene que ocuparse una cooperativa o una asociación, ¿no? Que siempre van justos y que, digamos así, su futuro financiero es incierto. Cuando es una administración, lo que es el servicio está más asegurado. Genial, Esther, gracias. Espera, nos llega otra pregunta, que esta en parte también la puedo, la puedo responder yo también. Nos comenta Hiper, ¿no? Sí, me gustaría saber si las sillas de ruedas manuales, eléctricas, scooters y handbikes eléctricas para sillas de ruedas se pueden considerar ciclos o deben ser considerados vehículos de apoyo, por lo que las personas que los usamos somos considerados peatones. Yo añado, aquí este debate ha surgido en varias ocasiones, ¿no? Creo que es en la ley de tráfico, me parece, o en algún otro espacio, se dice específicamente que las personas usuarias de sillas de ruedas, tanto manuales, eléctricas como scooters, son peatonas y son consideradas peatonas, ¿no? Por eso algún caso nos ha tocado como mediario gestionar, ¿no? De qué pasa, ¿no? La gran pregunta,
que ya también aprovecho y te la lanzo, Esther, ¿no? Si va por ahí también, Aitor, nos comentas, ¿no? El hecho de, bueno, qué pasa, ¿no? Cuando tú con una has con tu silla de ruedas manual, pero le enganchas la Batec, ¿no? Que es como esta rueda de delante, ¿no? Que es eléctrica, ¿no? Que la gente dice, claro, es que yo con esto, pues, ir por el carril bici, pues, es que corres, ¿no? Y corres mucho más, ¿no? Y es un riesgo a veces para los peatones y alcanzas cierta velocidad, ¿no? Y estamos ahí como esa especie de, entonces, ¿qué eres, no? ¿Eres peatón, no? Se te considera, ¿no? Que vas, ¿no? Sobre un vehículo, ¿no? Porque una silla de ruedas no es un vehículo, es un producto de apoyo, ¿no? Para la movilidad y está catalogada en otro tal, ¿no? Pero bueno, esta parte de coexistencia, ¿no? De cómo podemos llegar a gestionar este tipo de situaciones, ¿no? No sé si te has encontrado casos o qué nos propondrías. Sí, bueno, mi visión es, como os decía, las personas con movilidad funcional, movilidad reducida y diversidad funcional, para mí deberían poder utilizar los dos espacios, tanto el carril bici, si estamos hablando de que su vehículo o su no sé cómo llamarlo, el instrumento de apoyo de movilidad que estén utilizando, sea el que sea, puede ser considerado un ciclo, entonces es totalmente pertinente que vaya en el carril bici. Como hemos visto por la definición de ciclo, para ser considerado ciclo, los pedales tienen que ser activados. Es pedaleo asistido, aunque sea con las manos, o aunque sea otro tipo de pedales o un pedal, lo que sea, pero sí que tiene que haber una asistencia al pedaleo con el motor eléctrico. No puede ser simplemente clic y entonces no hay nada más que tocar, ¿no? Hay una cierta actividad física también, por así decirlo, que dentro de lo que cabe también está reportando para aquellas personas que la puedan hacer de un tipo de beneficio físico, ¿no? De la salud física. Entonces eso por un lado. Y el tema de las aceras es la excepción. Evidentemente, también la persona que lleva el vehículo de movilidad reducida pues tiene que ser consciente de que la velocidad del resto de peatones en las aceras es la que es, no tratar de no, evidentemente esto es bastante básico, ¿no? y de sentido común. Pero sí que creo que deberíamos empezar a hacer esas excepciones y deberíamos empezar a permitir el uso de ciclos que se puedan considerar ciclos, de nuevo, para las personas con movilidad reducida en las vías ciclistas. Dicho esto, si empezamos a añadir elementos y otros vehículos, como por ejemplo, sabemos, todos estamos pensando, creo, en los patinetes. ¿No? Es el elefante, ¿no? En la habitación. Vamos a estar empezando a ver, o sea, encontrándonos este tipo de cosas, seguramente en el futuro aparecerán más, ¿no? Ya no es solamente las personas con movilidad reducida o los patinetes, es que no sabemos qué más nos vamos a encontrar, que si el uniciclo, que si no sé qué, van a aparecer cosas. Si las metemos en esa infraestructura, tiene que ser más ancha. No puede ser una infraestructura estrecha porque entonces hay conflicto y hay inseguridad. Y entonces los usuarios vulnerabilizados aún se vulnerabilizan más porque tienen tan poco espacio que el riesgo de accidente aumenta y luego que deja de ser inclusivo, porque la percepción de las personas es yo no quiero meterme ahí porque me van a estar adelantando, porque me voy a caer, porque tal y cual, ¿no? Entonces esto tenemos que ser, pienso, muy, muy claros y puede ser una oportunidad para decir, ok, es el momento de empezar a aplicar los estándares famosos holandeses y daneses, porque si no, es que no cabemos y no es inclusivo, ¿no? No sé si Sí. el pensamiento ha Sí, sido no, claro. yo creo que nos va un poco a todos y todas, ¿no? La cabeza a mil, ¿no? Aitor añadía, ¿no? En Valencia Sabadell está permitido circular por carril bici usando una handbike para sillas de ruedas. Me tengo que comentar que el problema de usar handbikes eléctricas en aceras es que la velocidad y la maniobra con peatones es peligrosa tanto para usuarios como para peatones, ¿no? Y ahora pensás, ¿no? Con Claro. lo que tú decías de la asistencia al pedaleo y tal, muchas veces lo que es la Batec, ¿no? Que al final es un poco nombre comercial. Claro, de hecho es que allí no hay pedaleo de ningún tipo, o sea, no es lo que te decías accionar, ¿no?
pero ostras, nos encontramos esto, ¿no? Frente a los patinetes eléctricos, que estamos en la misma casuística, ¿no? Que aquí no hay pedal asistido por ningún lado, ¿no? Que tú aprietas y el patinete va. Pues bueno, ¿de qué manera lo podemos...? Sí, yo pienso que al final todo se reduce a las velocidades, ¿no? Velocidad de arranque es importante cuando compartimos espacio con bicicletas que no son eléctricas, ¿no? Porque ahí pueden haber diferencias y se pueden generar situaciones de riesgo. Entonces, para mí lo importante es esa velocidad de arranque y luego la velocidad a la que puede alcanzar cada uno de estos vehículos, ¿no? Y a partir de ahí ver qué anchura de vía ciclista se necesitaría para procurar seguridad para la convivencia de estos diferentes vehículos. Y en algunos de estos manuales técnicos hay tablas según la intensidad del tráfico ciclista. O sea, cuando hay menos tráfico ciclista, quizá no hace falta tanta anchura, pero cuando hay mucha intensidad de tráfico ciclista, imaginaros Arc de Triomphe, ya empieza a ser la cosa estrechita y además se meten por ahí los bicitaxis, etcétera. Eso es estrecho, no puedes adelantar cuando hay un bicitaxi. Bueno, a veces hasta ocupa los dos carriles, ¿no? Entonces, es un planteamiento diferente. Sí. De hecho, también, lo que ya para cerrar el punto este, que ahora tenemos que Carlos también bueno, Carlos Ortiz está también por aquí felicitándote, ¿no? Y también tiene varias cuestiones. Hola Carlos. Bueno, sobre la mesa. De hecho, quería comentarte que a veces también nos ha llegado esto, ¿no? Del uso de carril bici y demás con ciclos y ¿no? Con las bikes eléctricas, Sivatec y demás. Lo que sí que como nos gustaría que en ningún caso se gestionara, teniendo en cuenta en el que a veces es el pretexto, ¿no? Decir, bueno, circular por el carril bici porque las aceras están en tan mal estado, ¿no? Que es, no, vamos a pasarnos las personas con movilidad reducida, las vamos a pasar ¿no? al carril bici porque pues, bueno, es que, porque así no tenemos ¿no? que invertir en arreglar las aceras, ¿no? Que tenemos, hemos mostrado antes, ¿no? Una imagen de Sevilla, ¿no? Y esto de las compañeras de Sevilla lo saben muy bien, ¿no? Que era como, no, vamos a asfaltar un trocito, por lo que está todo adoquinado, ¿no? Y ahora vais todos por el mismo espacio estrecho y demás, ¿no? Entonces, creo que esto, ¿no? Que nos abre miras muchísimo, ¿no? Pero que en ningún caso acabe convirtiéndose, ¿no? Y vamos a todos por el carril bici, porque no vamos a invertir, ¿no? En lo que hablas de la pirámide de la movilidad, ¿no? Es la movilidad peatonal. Sí. A ver, Carlos, me han desaparecido los mensajes, pero primero te felicitaba, ¿no? Y que se abre también los focos. Creo que también me había lanzado una propuesta de que tenemos que ir a ver un carril bici no sé dónde, pero luego ya varias preguntas concretas. ¿Cuál es la realidad de los patinetes eléctricos en Inglaterra? ¿Qué percepciones tienes al respecto? Vaya, pues ese es un tema que está ahora mismo candentísimo aquí y sí que os puedo decir que el contexto es muy diferente porque aquí solamente se permiten patinetes que estén formando parte de una iniciativa privada, o sea, al contrario que en Barcelona, que se restringieron las flotas de patinetes por el tema de los permisos. Bueno, no sé si habéis estado al tanto del tema, pero ha sido un follón importante. Y aquí se decidió completamente lo contrario. Por un tema de una legislación que, atención, es del siglo XIX, los patinetes no se considera que puedan utilizar ni la calzada ni la acera. Solamente pueden utilizarse en espacios privados. Entonces, eso significa que están prohibidos en la calle. ¿La gente los usa? Sí. No tanto como en Barcelona, pero sí que puedes ver alguno que otro. Lo que sí se está utilizando y se permite utilizar en lo que llaman programas piloto, que justamente estarán acabando durante este otoño. Se está realizando evaluación de esos programas piloto privados de flotas compartidas de patinete para decidir si se cambia esa legislación que os he dicho que prohíbe el uso de patinetes privados. Entonces, si se decide que se cambia, va a haber un cambio de la legislación y se van a permitir los patinetes privados, que puede ser un boom aquí, porque Londres es muy grande y cualquier cosa que te ayude a ir más rápido a la gente le va a encantar, ¿no? Es una ciudad muy
le gusta la rapidez, ¿no? Los movimientos con rapidez. Entonces yo pienso que mi visión es esa. Si hay ese cambio legislativo a partir de la evaluación de estas iniciativas que han habido, estos se llaman trials aquí como pilotos, ¿no? Si esto se aprueba, aquí va a cambiar el panorama bastante y vamos a ver qué pasa, porque aquí hay un tema que no he comentado, pero que Montse lo has comentado para el tema de las aceras, que es el mantenimiento. Y aquí, como llueve tanto, etcétera, el mantenimiento de lo que son las superficies es bastante deficitario y para los patinetes que tienen ruedas pequeñas es un riesgo. Entonces, si esto explota, el tema de la accidentalidad también va a ir subiendo y bueno, habrá que entonces cuidar que las superficies sean seguras, ¿no? Que es otro tema que aquí pues es un reto, pues porque la meteorología necesita una inversión mucho más alta que la que podamos tener en algunas de las ciudades españolas. Sí, de hecho sumo que aquí en Barcelona, a ver, sí que se ha empezado a ver alguna iniciativa de patinete compartido, pero no mucho, porque realmente ya nos organizamos para generar una posición frontal bastante fuerte, ¿no? Viendo casos como el de Zaragoza, ¿no? Y otras ciudades, ¿no? Y también pues, ya citaría, ¿no? Y pondría mucho en valor el trabajo que está haciendo Andando, ¿no? Y las entidades de peatones de las diferentes ciudades de España, las situaciones que están habiendo, ¿no? Y realmente el patinete a nivel de accesibilidad, en cuanto entra una iniciativa de patinete compartido, el derecho, ¿no? A la movilidad de las personas con diversidad funcional o con discapacidad se ve clarísimamente alterado, ¿no? Entonces, desde aquí, al menos en Barcelona, sí que fuimos como muy de ni se ocurra. No, eso no quiere decir que no haya alguno, no que no haya gente que esté circulando evidentemente con su patinete a nivel privado, pero bueno, de momento esperemos seguir conteniendo con cariño. Claro, por eso hablaba de que es la excepción, que se considere la excepción el uso de ciclos en acera, pero que se considere. Porque claro, si empiezan a haber patinetes, ya es un campiquipugui, ¿no? Entonces realmente que tenemos que tener súper claro a quién estamos dejando ese espacio y a quién no, cuáles son las prioridades, la pirámide, etcétera, ¿no? Eso es lo que es importante, pienso. Carlos también nos comenta respecto al vehículo motorizado, es decir, el coche, ¿no? Y en este contexto de mayor concienciación medioambiental y crisis energética, ¿cuál es tu percepción en relación al uso del automóvil en Londres y otras ciudades británicas? ¿Está en crisis? Bueno, es complicado. Lo que son ciudades, claro, hay una diferencia. Ahora, igual lo que voy a decir es un poco polémico, pero sí que he estado revisando alguna de la literatura que hay aquí de lo que es Mobility Justice, justicia en la movilidad, ¿vale? Y hay personas que dependen del automóvil, no en ciudades, en zonas quizá más regionales, rurales, ¿no? Esta dependencia del automóvil de la que a veces hablamos de forma más general, sin embargo, también hay situaciones en las que no hay una alternativa aunque la persona la quiera, ¿no? Y a lo mejor esa alternativa podría ser un ciclo, pero como son tan caros, al final, bueno, pues en el coche no hago ningún tipo de ejercicio, no disfruto de la intemperie, no, etcétera, ¿no? Porque cuando vas en ciclo o en bicicleta sí que tienes ese acceso a la intemperie, puedes ir en grupo, puedes ir a un parque, ¿no? Un coche es otra cosa, ¿no? Entonces, la dependencia del coche a veces es obligada, ¿no? A veces es porque no hay alternativa sostenible. Entonces, fuera de las ciudades pasa eso en algunas zonas y en las ciudades sí que la verdad es que hay poca, que se llama car ownership, la tasa de pertenencia de coches. Estoy traduciendo a la vez que hablo y Coche propio, vamos. de coche propio sí es baja en las ciudades. Sin embargo, siguen estando colapsadas y hay estos sistemas, no sé si habéis oído hablar, en Londres hay lo que es la congestion charge, que hay unas zonas dentro de la ciudad que hay que pagar y hay que pagar bastante para poder entrar con tu vehículo.
Y además ahora se han instaurado nuevas zonas que se llaman Ultra Low Emission Zone, o sea, estaban ya las de Low Emission Zone, que es similar al reglamento que se está aplicando en la metropolitana, pero ya han llegado a otro nivel de ultra low, ¿no? O sea, hay zonas que las quieren incluso proteger más y en esas zonas con ciertos vehículos que tengan ciertas emisiones ya no puedes entrar, está prohibido, ¿no? Sin embargo, como os decía, Londres es muy grande y la urbanización es muy extensa. No hay tantos bloques de edificios altos, hay más casas unifamiliares y mucha gente tiene su propio espacio de aparcamiento y tiene coche. Y desde la pandemia ha habido un incremento muy importante de las compras de coche y de personas que ves aprendiendo a ir en coche que antes no se veía tanto. Entonces, esto sí que se está empezando a ver, la ciudad ha cambiado un poquito también en ese sentido, o sea, unas tendencias que estaban yendo hacia dejar atrás un poco más lo que es la dependencia del automóvil o el uso del automóvil en estas ciudades, ahora con el tema de la pandemia y debido al tema de la urbanización que permite espacio para aparcar tu coche sin pagar. Siempre que tengas el poder adquisitivo para comprarte un coche suficientemente nuevo como para cumplir el reglamento de emisiones, que aquí hay mucha gente con mucho dinero, pues estos son los que pueden conducir sin problema. Entonces aquí hay una inequidad social también muy bestia, porque a lo mejor las personas que lo necesitarían no tienen acceso y las personas que tienen acceso son las que tienen una capacidad adquisitiva muy alta, ¿no? Solamente los ricos. No sé si se entiende porque la verdad es que es un tema complicado, ¿no? Sí, no es un tema complejo, ¿no? Y además si le añades, ¿no? A veces en el tema de la discapacidad también es lo que te has comentado, ¿no? Es que hay zonas en las que desgraciadamente, ¿no? Todavía hay que fomentar muchísimo más, ¿no? Y optimizar el transporte público. De hecho, ahí también nos comentaron, ¿no? En relación a las subvenciones, me gustaría saber si las handbikes y otros ciclos adaptados incluyen las subvenciones para compras de bicicletas eléctricas y si existe alguna subvención para entidades que quieran comprar handbikes eléctricas y otros ciclos adaptados. Y hay una parte que medio puede responder, que es que sí, si eres formas parte de una entidad y ahí yo creo que hay que mirar, depende de qué convocatorias, pero sí que hay algunas de deporte, de hecho las entidades federadas que tenemos en ECOM y sé que el resto normalmente han podido conseguir acceder, ¿no? a este material a través de subvenciones o de alguna donación privada también, ¿no? A través también lo que comentaba Esther, ¿no? Es por la vía deportiva, ¿no? Lo que sí que me parece interesante también como propuesta, ¿no? De incidencia política, en esto no sé si lo conocen las Esther, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las convocatorias de subvenciones que se hicieron en el área metropolitana, por ejemplo, ¿no? Que hubo una época, ¿no? De subvención de bicicleta eléctrica, ¿no? Es cierto, ¿no? Ahí se incluían, ¿no? Los ciclos adaptados, ¿no? Otro tipo de bicicleta eléctrica, sí, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer pues que esto fuera una realidad también? Y a veces son las palabras, ¿no? Lo que decíamos, si en vez de bicicleta pones ciclo, abres la puerta, ¿no? Es una palabra. Sí, sí, no, totalmente, que sí, Carlos también nos compartía unos datos, ¿no? Del uso de bicicleta, de coche y demás, ¿no? Pero es lo que comentábamos, o sea, cuando añades, ¿no? el factor de diversidad funcional, ¿no? O discapacidad en esta ecuación, por 1.000 millones de motivos, ¿no? Acabas viendo que hay dificultades añadidas, que esto no quiere decir que las podamos afrontar y vencer, ¿no? Porque también pensamos, bueno, es que son muy caros, no sé qué, tal cual, ¿no? Hay que hacerlo a otras entidades, ¿no? Otras de la administración pública, un parque tuyo propio no es difícil de acceder, pero también hay que considerar el factor de, bueno, cuantas más personas con discapacidad acabemos siendo usuarias, ¿no? De bicicletas adaptadas, ¿no? De esto se hable más y demás, bueno, también, esto es un poco ley de oferta y demanda, ¿no? Más visibilidad, ¿no? Más facilidades también, ¿no? Y esperemos que en algún momento pues también más accesibilidad económica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que tú puedas tener también pues tu bicicleta propia. A ver, Ton, ahora tener la tabla, no sé si Ton, ¿tienes alguna pregunta? Espera, ¿le podemos dar la palabra a Ton o nos escribes la pregunta, Ton, en la parte de preguntas y respuestas en el chat?
Marco, te damos la palabra, es decir, no sé si hemos podido añadir. Sí. Actívate el micro, porfa, micro y cámara, que esto lo tienes que activar tú. Y ahora, pregunta. Ahora me oís, ¿verdad? Sí. Vale. No, yo quería preguntar básicamente, se ha hablado mucho de carril bici en zona urbana, pero quisiera hablar también un poco de carril bici o vía verde, como lo quieran llamar, en zona rural. En Cataluña, ya sabes, tenemos Barcelona, pero tenemos algo más. Y lo otro es una zona rural, está llena de carriles bicis, más que nada destinados a la red europea bueno, entre montaña, Pirineo y zonas de la parte llana. Hay una serie de indicaciones con unos carriles, más que nada que básicamente son de competencia municipal en cada uno, y la Generalitat lo que hace es el marcaje, por decirlo de manera. Y quería saber cómo estaba esto en Inglaterra. Pues mira, es que he tenido la posibilidad de ir a una vía verde este fin de semana pasado y como te decía, aquí las vías verdes las gestiona una asociación nacional que se llama Sustrans, que va por Sustainable Transport, o sea, transporte sostenible. Y esta asociación también recibe dinero de la lotería, de administración pública, etcétera, para poder gestionar y mantener esa red de vías verdes, que a veces son de ferrocarril o tranvía, que se han reutilizado para eso, o que van paralelos a autopistas o a ríos, y entonces han podido crear una infraestructura ciclista ahí. El problema máximo son las barreras arquitectónicas, o sea, hay algunos sitios con escaleras y hay estas barreras que te mostraba en una foto, que hay como unas 3 barreras, ¿no? Como haciendo tienes que ir como en diagonal con la bici, y luego hay otras barreras que son realmente como así, como muestro con mis manos, que tengo las manos, las estoy juntando, y tienes que pasar como entre dos trozos de acero, ¿no? Entonces no es muy agradable, y además yo con mi bicicleta tuve problemas con el manillar, la tuve que pasar con el manillar girado porque no me cabía el manillar. O sea, hay todavía ese tipo de barreras que están basadas de nuevo en esas dimensiones pensadas de seguramente ciclismo de montaña, ¿no? Que tiene el manillar más corto, las BTT o ese tipo de bicicletas, ¿no? Y la clave es empezar a abrir esas barreras, ponerlas de otro modo, para que, bueno, a veces esas barreras se ponen para evitar que los automóviles o las motocicletas accedan a la vía verde. Mira, me dicen que, vale, quito la pantalla, un momentín. Y otras veces se ponen para evitar que, por ejemplo, las vacas también accedan. Entonces, hay que ser imaginativo y buscar tipos de barreras, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? En la presentación he mostrado un informe que hizo Sustran en 2018. Ese informe lo hizo contactando con las asociaciones locales y pidiéndoles, oye, por favor, id a vuestra vía verde y localizarme las barreras, mapearlas conjuntamente y generaremos al menos la lista de tareas que tenemos que hacer, ¿no? Y el mapa también, en dónde están esos puntos que hay que solucionar, ¿no? Y bueno, luego poco a poco con subvenciones, etcétera, ir haciéndolo. Pero también me parece interesante resaltar que fue un tema colaborativo. Y ya te digo, creo que una de las cosas interesantes, Ton, es que aquí en Inglaterra hay muchas asociaciones, entonces se puede establecer una red para hacer este tipo de evaluaciones y de peinar el territorio de forma relativamente efectiva y eficaz, ¿no? Y eso es bastante, pienso yo, diferente de lo que tenemos en España todavía. Aquí hay mucha gente que le encanta ser voluntarios para hacer algo un ratito en el fin de semana, pues ir a la vía verde y hacer esto. Es una actividad que la gente hace sin problema. La gente está buscando siempre este tipo de voluntariados, ¿no? Aquí en España es diferente, ¿no? Hablo de aquí a allí, pero ya no sé ni dónde estoy, ¿no? Lo que Yo pasa, estoy en Londres, pero dime. aquí lo que pasa básicamente
es que son itinerarios compartidos. Es habitualmente Sí. itinerario rural, por lo que pasan coches, pasan tractores, pueden pasar bicicletas, son caminos Mm, básicamente estrechos, llegan a 2,5 metros en ocasiones o incluso menos, y el mantenimiento del camino, del itinerario, del camino del suelo puede ser nefasto o puede ser muy bueno, depende. mm. Hablamos de Lleida. Y utilizan en ocasiones también pues, los caminos de mantenimiento de canales o de vías de tren. Mm, mm. Entonces, Generalitat lo que hace es hacer los itinerarios más complicados, por decir una manera, itinerarios nuevos que no haya caminos, digamos, agrícolas, por decir una manera. Entonces, estos sí que los hace ellos, pero son de trayectos cortos y con unas condiciones, bueno, mucho a discutir de cómo son las condiciones. Sí, aquí la ventaja es que están centralizadas en esta asociación y esta asociación también tiene un manual técnico y como Ya. lleva trabajando bastantes años, sí que depende de los tramos, pero la mayoría están asfaltados y la mayoría es sin automóviles. Si hay automóviles es una excepción, es simplemente un eslabón de contacto, pero en general sí son mixtos peatón, bicicleta, peatones y ciclos, pero sin vehículos motorizados, incluso prohíben motocicletas. Yo tampoco lo que no estoy de acuerdo en absoluto es que estas vías ciclables, por decir una manera, sean solo exclusivos para bicicletas. No lo son, ¿eh? En Reino Unido la mayoría de ellas no lo son. Porque si lo hacen exclusivo para bicicletas, siempre pasa la gente andando, siempre. Claro, siempre debería, sí, sí. No, esto es así aquí y lo que sí que ocurre es que a veces hay tramos que no son abiertos a ciclos bicicletas, son solamente para peatonales. Añadía Pues la muchas gracias. ubicación. A ti, a ver si avanzamos en esto, porque la verdad es que yo pienso que hay mucha demanda y permitiría también un impacto en el bienestar de la población muy alto. Yo añadía la ubicación también, ¿no? Bueno, Tom ya te ha escrito un poco, ¿no? Cómo era el entorno, ¿no? Porque al final lo que nos es esto, ¿no? Y padecemos un poco y de ostras, ¿no? Tenemos la oportunidad en los Next Generation, ¿no? Que también se está como trabajando mucho, impulsando el uso, nada más simple, es la bicicleta, ¿no? Para determinados perfiles y aquí es donde también pues queremos como insistir sobre todo, también dejar de generar esa confrontación, ¿no? Entre cuando eres una persona a nivel peatón y vas, ¿no? Con ciclo, con bicicleta. Estamos llegando ya al final, no sé si hay alguna pregunta más, ¿vale? Preguntabais por el tema dentro de las subvenciones. Comentaréis eso, que yo en la parte que sí que conozco es esto, ¿no? O a través de, antes era, cuando existían las cajas, ya aparezco la abuela cebolleta, cuando existían las obras sociales de las cajas, sí que también se hizo, ¿no? Como mucha compra de este tipo de material, ¿no? Pero la dificultad aquí para mí, y ya lo dejo aquí para ir cerrando, ya no es solamente el tema de la compra del material y dónde guardas el material, ¿no? Que por eso, ¿no? Ahí va también enfocada a qué pasa con la administración pública, ¿no? Que si la implicáramos más, avanzaríamos más o como lo veríais, ¿no? Sino el hecho de gestionar las actividades, ¿no? Cuando tú hablas de acompañamiento, ahora también nos contaban esta parte, ¿no? Como de voluntariado, Fundación también trabaja también muchísimo con voluntariado corporativo de grandes empresas, ¿no? A la hora de gestionar o dinamizar estas actividades, ¿no? Y bueno, ¿no? Que hay personas que sí que ya son casi, ¿no? Pues deportistas de élite, igual que serías con una bicicleta ordinaria, ¿no? Pero claro, no tiene por qué ser todo el mundo así, ¿no? Y tienes pues, todo el derecho a pasear pues, por alrededor de un municipio o tu movilidad cotidiana, ¿no? Y aquí es un poco nuestro acceso, ¿no? A empezar a utilizar la bici o el ciclo, ¿no? Donde encontramos nuestras dificultades, ¿no? Yo, si os parece bien, porque tenemos más temas, yo así creo que con toda la información que nos ha dado Esther, ¿no? Ayer también que estábamos con Don en Lleida, ¿no? En la cursa de transporte, ¿no? Con los compañeros también de bicicleta y demás, o sea, tenemos ya muchísima información. Yo creo que
parte también de las propuestas técnicas que nos has compartido, ¿no? Son territorios distintos, ¿no? Pero ya nos dan mucha pista, no partimos de cero, eso es muy importante, ¿no? Poder tener este conocimiento abierto y no partir de cero constantemente, ¿no? Entonces, si os parece, muchísimas gracias, Esther. Vamos, estamos ahora mismo para aplaudirte. A vosotras, un placer. ¿No? De poder, ¿no? haber tenido este webinar con toda esa cantidad de información que nos ayudará. Vamos a pensar muchísimo en ti a partir de ahora. Qué bien, qué bien. Ya sabéis dónde estoy. Cualquier pregunta, contacto, si os puedo ayudar en alguna cosa, de cómo funcionan las cosas acá, ya sabéis dónde encontrarme. Ya, Esther, mil gracias. Y bueno, también muchas gracias a todos y a todos, ¿no? Para acompañarnos hoy en esta segunda sesión del ciclo, Movilízate por unos pueblos y ciudades más accesibles y sostenibles. A todas las personas asistentes, recordarles que el webinar ha sido grabado y que una vez finalizado el ciclo os haremos llegar un enlace con el vídeo y los materiales, así como también una encuesta de valoración. Y os invitamos que además este jueves tenemos una mesa redonda potentísima, con ahora que hablábamos, ¿no? del acceso, ¿no? los primeros accesos a volver a retomar la vía ciclista. Nos invitamos a asistir a la mesa redonda online de este próximo jueves 22 de septiembre por la tarde, a la misma hora, para conocer de primera mano la experiencia de diferentes adaptaciones de bicicleta y cómo se pone en práctica, ¿no? parte de este conocimiento que hemos ido desarrollando estos dos webinars, ¿no? Además, la puntualización, que además son todas mujeres con discapacidad, usuarias de bicicleta, de ciclos distintos, ¿no? Y madres también de niños y niñas con discapacidad, ¿no? que también eran, ¿no? cuando hablamos de todas las edades. Y eso, también estáis invitados al inicio del bloque 2 de este proyecto sobre las conexiones territoriales y movilidad sostenible del siguiente jueves 29, en el que trataremos cómo promover los servicios de transporte público para conectar las zonas rurales y zonas de baja densidad de forma accesible, así como participar en los diferentes grupos de trabajo que haremos en los diferentes territorios, ¿no? que haremos también con Jay, con Lleida, Girona y Can de Tarragona, la zona de Terres de l'Ebre. Y antes de cerrar, os compartimos una pregunta para que valoréis del 1 al 5 la sesión de hoy y os pedimos por favor que la respondáis para que así pues, podamos continuar mejorando de este cómo. Y por nuestra parte, pues nada más, nos vemos en la siguiente y en las siguientes acciones que impulsemos, ¿no? porque de hecho los webinars para nosotros es como el punto de partida, ¿no? de poder aprender, ¿no? de las personas que tenéis tanto conocimiento y experiencia en esta materia para, ¿no? a partir de aquí, tanto como las entidades como la social, ¿no? recopilar, hacer propuestas y a partir de ahí, pues eso, ¿no? la estrategia catalana de la bicicleta, que le cambiaremos el nombre, empezando por ahí, ¿no? y demás, pues estoy fomentando también redes, ¿no? con otras entidades amigas, ¿no? Biciclot también, Biciclot del BAC, ¿no? y Bicibus de la Champla, ¿no? pues seguir fomentando estas alianzas para hacerlo todo mucho más inclusivo para todas. Y hasta la Esther, esperas un poquito, ¿vale? Acabamos sí. ya. Genial, gracias. Y eso, muchísimas gracias a todos y a todas.